Muy buenas tardes. Hoy, 31 de julio, 5 de la tarde, estaremos en Conciencia Médica con un tema importantísimo para usted y para todos sus familiares que cursen con una enfermedad de alta frecuencia en nuestro país, en nuestro estado y en todas las partes del mundo por el tipo de vida que llevamos nosotros, que es la diabetes. Pero antes quisiera yo hacer un pequeño comentario, como hago todas las veces que intervenimos en los miércoles, que debemos de preocuparnos por lo que está sucediendo en nuestro país, por lo que está sucediendo principalmente en el norte de nuestro estado, las invasiones que están ocasionando el narcotráfico, que se han ido todos los habitantes a refugiarse al país de Guatemala, el que él sin necesidad tiene que poner un cerco armado para proteger a su país. Tampoco tiene ninguna necesidad de estarle dando el apoyo a todos esos refugiados, que al final de cuentas es problema de nosotros, problema de nuestras autoridades que no han puesto un punto final a todo lo que está sucediendo. Todos en el mundo somos hermanos. Debemos de vivir unidos, debemos de vivir tranquilos, apoyarnos unos a otros, tener una empatía y ser felices, para que así haya el progreso que nosotros necesitamos en el mundo y seremos un país importante, un país que le llame la atención al turismo y decir, vamos a México a pasear porque allá vamos a encontrar, sobre todo en el estado de Chiapas, el turismo más importante, el oro verde que le llamamos. Esto lo menciono y lo mencionaré siempre. Nuestro país, nuestro estado debe vivir en paz, debe vivir tranquilo para el bienestar de nuestras familias, porque vuelvo a repetir, todos somos humanos, todos somos hermanos y debe de unirnos la amistad y la simpatía para que progresemos juntos, dándonos la mano y el que está abajo jalarlo para que también llegue al nivel en que estamos nosotros. Nos vamos al tema y tenemos de invitada a una gran doctora que me costó mucho trabajo convencerlo que viniera. Pero antes vamos a hacer una cápsula. El pie diabético aparece cuando existen niveles inadecuados de glucosa en sangre y otros factores que concurren con frecuencia en personas con diabetes. Esto provoca un daño en los vasos y nervios que producen complicaciones a mediano y largo plazo. Dos de los riesgos de este padecimiento son la disminución de la sensibilidad y la mala circulación del pie, que pueden derivar en la formación de una úlcera, algunas veces grave y que es la principal causa de una posible amputación. El pie diabético puede aparecer en al menos un 20% de las personas diabéticas. El síntoma principal del pie diabético es la aparición de heridas y úlceras en el pie, cosa que hay que controlar y cuidar especialmente. Además de esto, los síntomas habituales del pie diabético son hormigueos y calambres, ausencia de sensibilidad en los pies, conversión de las heridas en úlceras. El pie diabético requiere de un abordaje multidisciplinar, ya que son muchas las alteraciones que puede sufrir la extremidad. Se recomienda realizar una exploración de los pies de todo paciente diabético para detectar cualquier neuropatía. Hoy, en Conciencia Médica, te invitamos a conocer más acerca de este padecimiento y cómo tratarlo. Acompáñanos. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Maternidad Santa Cecilia y como ya vio la cápsula, pie diabético es una de las complicaciones, ahora sí, como dijéramos, más peligrosas que pueda usted tener dentro de su problema de la diabetes o del azúcar alta en nuestro organismo. Tema que nos lo tratará directamente nuestra invitada. Bienvenida, mi querida doctora Wendy, a su programa Conciencia Médica. Nuestra querida doctora es Wendy Paola Palacios Rodríguez, originaria de esta hermosa capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, igual de hermosa que ella. Estudió en la Escuela de Medicina Pablo Guardado Chávez y el tema importantísimo de pie diabético. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre qué es la diabetes y
La diabetes es la presencia de niveles altos de glucosa en la sangre debido a que el cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre al músculo para quemarla o almacenar como energía. El hígado es el precursor de la formación de la glucosa y la secreta en la sangre. Cuando nosotros cursamos la diabetes o el azúcar alta, nuestros síntomas importantes que podíamos ver que es aumento de sed, ganas de estar orinando frecuentemente, aumento del apetito, visión borrosa, hormigueo de manos y pies, pérdida de peso y aquí recalco úlceras que no cicatrizan, que eso es a donde nos lleva nuestro tema. La diabetes se ha dividido en dos puntos, dos tipos, el tipo 1, el tipo 2, que es el más frecuente de la enfermedad, causada por varios factores como el sobrepeso, obesidad, la vida sedentaria, que es la enfermedad del siglo, el sedentarismo, que es también el mismo problema, y el factor hereditario. También existe la diabetes gestacional, que es algo poco frecuente, que lo ocasionan los cambios hormonales durante el embarazo y también genéticos, y volvemos a la vida sedentaria. Y existe una diabetes un poco rara, pero es ocasionada por algunos medicamentos que dañan las células del páncreas, que son las que producen la insulina. Y nuestro tema importantísimo de las complicaciones que existen, las complicaciones más frecuentes son la ceguera, la insuficiencia renal y la circulación, que va dañando también partes del cuerpo y llegan a amputarlos, que es lo más peligroso que puede existir si no le damos el tratamiento adecuado, que ahí es donde entra el tema del pie diabético, que nos la dará nuestra queridísima doctora Palacios Rodríguez. El tema es tuyo, el programa es tuyo, y los de producción nos dejan nada más 40 minutos, que no nos va a alcanzar. Ok. Bueno, primero que nada, gracias, doctor, por la invitación. Y como bien decía usted, la diabetes es un tema muy importante hoy en día, que realmente hay que darle una importancia y no hay que tomarlo a la ligera. Desafortunadamente, en Chiapas hay demasiada diabetes, demasiada. Y como bien mencionaba usted, hay complicaciones que de una u otra forma llegan realmente a repercutir de una forma pues desafortunada en nuestros pacientes. Y continuando con lo que mencionaba al principio, antes de entrar al tema al pie diabético hay que saber exactamente qué es la diabetes, o sea, por qué ocurre, qué existe, lo que ya mencionaba usted. Son los altos niveles de glicemia. En este caso, para poder saber un correcto diagnóstico de la diabetes hay que tener estudios de laboratorio. Para poder decir qué paciente es o no diabético, tenemos que pedir laboratorios con los cuales nos sustentan y podemos avalarnos de ellos. Principalmente lo que es la hemoglobina glucosilada, como bien es importante tenerlo para cada persona, y lo que es la glucosa en ayunas también es muy importante. Ahí te voy a hacer un pequeño paréntesis. Antes nada más nos guiamos de la pura glucosa. Así es. Ya tiene 130, 140, Diabético. Ya lo vamos a considerar prediabético antes. Ahora ya no. No existía la hemoglobina glucosilada. Es un estudio especial que se hizo a través del tiempo, ¿no? Correctamente. Actualmente dicen que con 115, 120 ya te puedes considerar prediabético. Así es, en ayunas. Realmente la persona normal, quien no tiene diabetes en ayunas, tiene que estar debajo de 100. Ese es lo que es normal para los que no son diabéticos. Las personas que ya son diabéticas tienen una glucosa mayor de 126 en ayunas. Ya podemos decir, sabe que usted es una persona diabética. Entonces cambiaron las cifras porque realmente con una glucosa decían mayor de 130, 135 diabetes, ya no. Ahora se redujo a 126, ya es diabetes. Por la alta incidencia de la diabetes. Así es, porque desafortunadamente en lugar de ir hacia atrás, vamos hacia adelante, y se estima que en el 2040, o sea, se va sobre prácticamente poblar en este caso de las personas con diabetes, que es muy desafortunado porque imagínense, estamos 2024 para tener una visión que en el 2040 tengamos demasiados 62 millones de personas con diabetes.
Y también otra parte importante, del 30 al 40% de las personas que tienen diabetes no tienen un diagnóstico en sí por lo mismo, porque no hay como que los estudios previos, o muchas de las veces las personas no tienen como que el conocimiento o no llegan a saber o no se les explica que para poder decir que usted o no es diabético necesitamos estudios de laboratorio. Es que te voy a decir una cosa, todos nos preocupamos de andar una camisa de moda, de la mejor marca, si tenemos dinero, ¿eh? Claro. Hacer la fiesta, hacer la pachanga, irnos a la botana, irnos al antro. Ahí se nos van hasta 10, 15 mil pesos. Pero si te dicen, vete al laboratorio a hacerte unos análisis, ¡ay, qué flojera! Sí. Yo me siento sano, yo no tengo nada. O peor aún, se ¿cuánto hacen te los va a salir? resultados. Te va a salir 800 pesos tus estudios todos completos. ¿Qué cosa? Dice. No, mejor lo invierto en otras unas cosas. zapatillas. Sí. Y nos vamos olvidando de la parte más importante de nosotros, que La es nuestro salud. cuerpo, ¿no? Sí, como bien dice usted, de una u otra forma, el tener como que ese, vamos a ponerle, no, los estudios de laboratorio, y todavía decimos, ay, ¿para qué gasté tanto y salió bien? En lugar de decir, no, pues gasté y afortunadamente mis estudios salieron dentro de parámetros normales, no tengo ninguna enfermedad y todo bien, pero es un hábito que pues realmente no tenemos ese deseo de querer saber si estamos o no bien, y le invertimos a otras cosas en lugar a nuestra salud, que decir desafortunadamente, no quiere decir que no se haga, pero no todos O lo no hacen. tengo tiempo. O lo posponemos, sí. No tengo tiempo. ¿Cuándo te vas a hacer tus análisis? Ay, tengo mucho trabajo. No tengo tiempo. Ahí lo voy a dejar para la próxima semana. Somos Así como es. los letreros de la tiendita. Hoy no fío, mañana sí. ¿verdad? Así Sí. somos. No, y créame que hoy en día a veces los pacientes que ya traen un diagnóstico de diabetes, también hay un mal apego al tratamiento. A veces ya, bueno, ya está el diagnóstico, ya se hizo sus estudios de laboratorio, ya tiene todo, ¿no? Y de repente es como que, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ok, voy a llevar mi tratamiento. Ah, pero ¿sabe qué, doctor, doctora? No sé, me descuidé en la comida, o tuve una fiesta, o no me alcanzó para comprar mi medicamento. Me eché o, mi caguama. Sí, o sea, son cosas que desafortunadamente pues sí condicionan a otras complicaciones por no tener un buen control en los niveles de glucosa en sangre, porque sí es la parte que muchas de las veces incluso el mismo paciente te dice, es que yo tomo mi medicamento, pero ok, toma su medicamento, pero no come saludable, no tiene como que la concientización de decir, ok, mis verduras, mis frutas, o mi desayuno en la mañana, o a veces ni desayuno, como No hasta coma la tortilla. tarde. ¿Ah? Quítale la tortilla. Fíjese que en el caso de la alimentación es algo bien importante, porque los pacientes realmente deberían tener como que se prohíben de muchas cosas. Que en parte, en lo personal, yo podría decir que es más las cantidades que comemos a lo que sí comemos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que usted se coma, no sé, un filete de puerco asado con tus verduras a que se lo coma el puerco en cochito. No es lo mismo, y sin embargo lo pueden comer. O el pollo, que se haga, no sé, un pollo frito, a que se haga una pechuga de pollo a la plancha con tus verduras, 2 tortillas y tu agua de limón o tu agua de Jamaica, ¿no? O sea, no es lo mismo, y sin embargo estás comiendo saludablemente y puedes tener una alimentación bastante completa sin necesidad de prohibirte cosas o sin comer algo rico, ¿no? Por ejemplo, porque muchos dicen, no le pongo sal o eso, ok, pero puedes condimentarlo con, no sé, pimienta, con ajo, con cebolla. Hay sal de ajo ¿sí? también, ¿no? Y le das un sabor a la comida muy diferente, pero es eso, pues. Dice un amigo la otra vez, oye, dice, te invito al box y ahí nos echamos unas chelas. Digo, vamos al box y tú te tomas las chelas. Sí, compadrito, dice, porque voy a celebrar que ya soy diabético. Ay, ¿Ah? imagínate. O sea, mucha gente a veces lo toma a broma o se espanta los primeros meses. Llevan la dieta, oye, es que salí diabético, tengo el azúcar muy alta, ya me voy a morir. Y llevan su dieta, toman su tratamiento, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes, pum, ya se olvidaron.
porque ya lo tomaron como algo normal dentro de su organismo. ¿Cuánto tienes de azúcar? 400, pero me siento bien. Sí, el cuerpo se adapta. Sí, esa es la respuesta exacta. El cuerpo se adapta. Pero yo siempre les digo que los riñones son como los filtros de tu casa, que te filtra todo el agua para que quite todas las impurezas y quedan tapados las celdillas y llega un momento que esos filtros ya no funcionan. Igual les digo que así son los riñones. Va a llegar un momento en que se te van a tapar tus riñones, va a estar elevada el azúcar en tus riñones y va a llegar un momento en que van a decir yo ya no trabajo y caes en insuficiencia y luego ya te hacen tu diálisis. ¿Y en qué tiempo, doctor? No te lo sé decir, como puede ser en 1 año, como puede ser en 10 años. Ah, pues entonces no me preocupo. Sí. Porque ya se van a acostumbrar. Bueno, pero ¿cuáles son los factores que nos pueden desencadenar la diabetes? Correcto. En este caso, como bien al principio venía usted mencionando, lo primordial es pues el sedentarismo, ¿no? También tienen la parte genética, pero realmente todos estamos predispuestos a tener diabetes, todos, o sea, nadie está salvado, pero lo que nos va a dar la pauta es la alimentación. O sea, si tenemos una correcta alimentación, ejercicio, el descansar bien, dormir 8 horas, aparentemente pareciera que no hiciera nada, pero pues sí, el cuerpo necesita el correcto descanso, la correcta hidratación, los correctos nutrientes. ¿Dónde lo vamos a adquirir? Pues de los alimentos. Entonces, tener y el ejercicio sobre todo. Ajá. Pero sí es principalmente esos factores, ¿no? Muchos decían, no, es que yo tengo herencia. De hecho, todos estamos predispuestos, no es como decir, porque yo no tengo familiares diabéticos, pues yo ya me salvé, ¿no? Pero no, realmente todos tenemos la predisposición a tenerla. O sea, todos los gorditos y las gorditas tienen tendencia a ser diabéticos. ¿En qué porcentaje? Más, digámosle, ahí sí aumentaría más del 50% inclusive. Y si ya viene mi papá o mi mamá, agrégale otros 10, 15 a 20%. ¿No? Pero si mi papá y mi mamá los dos son diabéticos, ya tengo una posibilidad de un 70-80%. Sí, pero si me cuido bien y tengo una correcta alimentación y hago ejercicio, pues sí, podemos ahora sí que incluso ni llegar a padecerlo. Pero todo va de ahí. O caso contrario, por ejemplo, no tengo mi papá ni mi mamá es diabético, ni mis abuelos son diabéticos, pero pues yo no estoy comiendo saludable, yo no hago ejercicio, comida chatarra, pues obviamente voy a predisponer a que me dé diabetes en unos 3, 4, 5 años. Y entonces realmente no es como que la pauta de decir solo es la herencia, sino es la correcta alimentación, el ejercicio y realmente tener como que ese hábito, ¿no? De la salud, lo que mencionaba, hacer unos estudios de laboratorios, poder saber cómo está metabólicamente mi cuerpo, cómo estoy, dirían las personas, cómo estoy por dentro, ¿no? ¿Cómo lo sabré? Con unos correctos estudios de laboratorio. Sí. La base del éxito, sobre todo en otros países, sobre todo en Estados Unidos, hacen el famoso check-up. Uh-huh. Algunos hasta se internan 2, 3 días para que le hagan tomografías, resonancias, medicina nuclear, para hacerles un chequeo completísimo. Nosotros no tenemos esa capacidad económica para hacerlo. En algunos estados tal vez sí, ¿no? Lo pagan los seguros de gastos médicos, pero nada nos cuesta hacer los análisis más sencillos y los más clásicos. Una biometría hemática, una química sanguínea, tu colesterol, tus triglicéridos y tu examen general de orina y se acabó. Aparece algo ahí, entonces ya nos vamos profundizando. Vamos buscando. Sí. Así es. Sí, bueno, de hecho, ¿tenemos algunas imágenes para claro ver lo de sí. los síntomas o algo así? Muy bien, como al principio del tema es importante también poder conocer cómo saber si tengo o no diabetes. Hay signos y síntomas que se van a presentar. Orinar con frecuencia, muchos pacientes van al baño por las noches, tener mucha sed, incluso sentir mucha hambre, bajar de peso, fatiga extrema, visión borrosa y que con ciertos cortes, moretones o golpes las heridas tarden en sanar. Y a la vez hormigueo, entumecimiento, tanto en manos como en pies, calambres. Y todos estos síntomas son algunos de ellos que se van a ir desencadenando con los pacientes que van a ir presentando
en este caso la diabetes. Y lo que mencionábamos, o sea, para poder tener un correcto diagnóstico es la hemoglobina glucosilada, que va a ser mayor de 6.5, ya puedo decir que es diabetes. Y existe la prediabetes. La prediabetes es los niveles altos de glucosa, pero sin llegar a tener diabetes, que podemos revertir incluso con una correcta alimentación y ejercicio. Y también está la glucosa plasmática en ayunas. En este caso, lo que mencionaba al principio, o sea, si es menor de 100, no es diabético, pero si es mayor de 126, ya es una persona que podemos decir que ya tiene diabetes. Hay un estudio que se llama curva de tolerancia a la glucosa. ¿En cuándo se lo indicaríamos a un paciente? Si su glucosa ha estado con 100, 110, 115, ¿es necesario que yo se lo pida? En estos casos, como los niveles, digamos, no sobrepasan los 126 o no estamos como, tenemos la cierta duda, ahí sí podríamos poder indicar en el paciente, porque dudamos de nuestro diagnóstico. Y muchas de las veces tiene que ver también con la alimentación. Hay pacientes que te dicen, no, pues mañana me tocan mis estudios de laboratorio, hoy tengo ayuno todas las 8 horas, no voy a comer nada y sale normal. Sale normal, ¿no? Pero cuando ya hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa y le damos a niveles, inclusive puede salir también ahí que pueda tener o no diabetes. Entonces realmente sería más enfocado el tipo de paciente con el que estemos lidiando en consulta. Por ejemplo, si yo tengo colesterol alto, triglicéridos altos, o sea, las grasas altas en mi sangre, yo siento que me indicarían una curva de tolerancia a la glucosa, porque eso también me lo puede desencadenar. Por supuesto, ¿no? porque ahí, hablando ya un poquito más a nivel bioquímico, en el caso de los triglicéridos, pues es básicamente cuando están muy elevados. A veces la glucosa puede salir normal, la glucosa en sangre, pero los triglicéridos salen muy, muy altos. Incluso podemos sospechar que el paciente también tiene diabetes, pero no se refleja. Y es donde podemos indicar también una prueba de tolerancia a la glucosa o, a su vez, una hemoglobina glucosilada, que es la que nos va a dar la pauta de sí o sí es o no diabético. Sí, ahorita me estoy acordando de un paciente que tenía 8,000 de triglicéridos. Uf. Y le di su tratamiento y le digo, es preocupante su situación, se le va a desencadenar su diabetes. Póngase a dieta. Ay, doctor, ¿cómo crees que yo deje mi cerveza? Si es lo que me mantiene vivo. No, sí. Lo dejé de ver. Llega la nuera a consulta y le digo, ¿qué pasó con tu suegro? Le amputaron una pierna. Sí. Le digo, Chihuahua. Es que andaba en el caballo, se mareó, dice, se cayó y eso le lesionó la pierna. No, le digo, fue la grasa que se acumuló y le dio problemas a su circulación. No, doctor, dice, fue del golpe del caballo. Sí, no. Pero siguió echando su cervecita. Se le desencadena la glucosa, llegó a manejar hasta 1000 de glucosa. Sí, tenía 42 años cuando yo lo vi, a los 48. Le dijo adiós a su caballo, le dijo adiós a sus terrenos y su cosecha, porque él cosechaba guayaba. Imagínese. Sí, es muy desafortunado, porque realmente las personas no logran dimensionar lo importante que es tener, ahora sí que la prevención, que es llegar a su consulta y decir, ¿sabe qué, doctor? Me hice estos estudios y ¿qué hago, no? Ok, empezamos con una correcta alimentación, sabe que haga ejercicio, sabe que disminuya el azúcar, disminuya la sal, a las grasas, implemente más verduras, más frutas. Entonces, desde ahí empezamos a prevención con nuestros pacientes, en que llegan a consulta. Pero sí, lo que menciona usted es desafortunado. ¿Por qué motivo? Porque el paciente toma la diabetes como si fuera algo tan común y no se da cuenta que de hecho es la verdadera pandemia, la diabetes. O sea, está en el punto más alto en lo que nunca se ha visto y todavía vamos para arriba más y más. De hecho, México ocupa el 6º lugar con mayor cantidad de pacientes con diabetes. Y yo creo que Chiapas también, y la parte de Sinacantán, San Juan Chamula, que se ingieren muchas bebidas embotelladas, ¿no? Sí, de que hecho hasta es el precio número especial 1. les dan. Sí, imagine, es el número 1 en quien consume refrescos embotellados. Bueno, ¿y qué tratamiento le damos antes que entremos a las complicaciones? Porque ya vamos 25 minutos. Ok, muy bien. Ya abordando más lo que es la parte de, en sí, diabetes,
es iniciar tu tratamiento, no sé, mucho es metformina, linagliptina, pero depende de cada paciente. Realmente no hay como que un tratamiento estándar para decir, o sea, a todos les voy a dar metformina, a todos les voy a dar glibenclamida o a todos les voy a dar linagliptina, ¿no? Entonces, cada paciente tiene un tratamiento distinto, porque hay pacientes que pueden tener resistencia a la insulina y tenemos que usar insulina, o hay otros que no podemos usar insulina. Entonces, depende mucho de cada paciente. Por eso es muy importante la glucosa. No podemos decir, no, a todos les voy a dar metformina o a todos les voy a dar glibenclamida. Pero ahorita está de moda la metformina para todo, ¿no? Para bajar de peso, para los ovarios poliquísticos. Ya la gente llega directamente a la farmacia buscando su metformina porque quiere bajar de peso. Sí, pero sí, realmente no. Para poder tener un correcto tratamiento, o sea, es muy importante que el paciente acuda a su consulta, que realmente ver laboratorios para poderle dar un seguimiento correcto. Porque si no también estaríamos, ahora sí, como médicos estaríamos fallando a nuestro paciente en decir, no sabe qué, te voy a iniciar esto, pero si ni tan siquiera sé qué niveles maneja, cómo está él hemodinámicamente, metabólicamente. Aparte del pie diabético, que vamos a tocarlo en el siguiente blog, ¿qué otras complicaciones hay dentro de la diabetes? Muy bien. Los principales órganos que en este caso la diabetes llega a atacar son la vista, los riñones, lo que es la microvasculatura, que en este caso vendría siendo también parte de los nervios. Por eso, ya entrando un poquito al tema de pie diabético, hay pacientes que no sienten las heridas. Incluso, ¿por qué? Porque van perdiendo esa sensibilidad, que es la famosa neuropatía diabética, el entumecimiento. Entonces, esos pacientes van sintiendo todo eso. Ahí tenemos una imagen. Ok, lo que mencionábamos, bueno, ya entrando a tema de lo que es el pie diabético, realmente es por un mal control metabólico, lo que mencionaba, los niveles altos de glucosa, que están en larga evolución y que realmente pues no hay un correcto tratamiento. Lo que va a hacer es acelerar el proceso y va a haber aterosclerosis. Entonces, por lo mismo van a ir disminuyendo la sensibilidad y a su vez los pacientes van a tener ese daño vascular, el daño neurológico, y a causa de un traumatismo o alguna lesión, pues a veces el paciente lo va a sentir, ya va a llegar a sentir como que el dolor o la molestia cuando ya está muy avanzado, que puede desencadenar úlceras, puede desencadenar incluso heridas neuroisquémicas o isquémicas como tal. Y también es importante hacer un hincapié, porque los pacientes también no tienen como que un calzado adecuado. El paciente diabético tiene que tener un calzado adecuado, o sea, que tenga una buena plantilla, un correcto soporte, y para evitar ahora sí lesiones que a largo plazo puedan llegar a dañar. Estoy escuchando lo del calzado y me trasladé a la zona indígena. ¿Cómo sería ese problema ahí con los indígenas? Pero nos vamos a un pequeño corte y regresamos en unos segundos. Para usted que está iniciando a ver el tema de conciencia médica, es de diabetes y una de sus complicaciones más importantes, que es el pie diabético. Y tenemos a la doctora Wendy Paola Palacios Rodríguez, que es nuestra invitada, y le damos la palabra para que continúe con el tema. Ya entramos directamente con pie diabético. Correcto. Lo que mencionábamos, el pie diabético es de las complicaciones pues más severas y más común en los pacientes con diabetes, y realmente es algo importante de ir tratando. Entonces no sé si nos pueden mostrar para poder encontrar la definición correcta de lo que es un pie diabético. Y de acuerdo a la OMS, vamos a definir como pie diabético es la presencia de ulceración, infección y gangrena de pie asociada a la neuropatía diabética y a los diferentes grados de enfermedad vascular periférica. Mencionábamos, la neuropatía es la pérdida de sensibilidad que tiene en este caso los pacientes con diabetes por tener altos niveles de azúcar, y a su vez la enfermedad vascular, que de igual forma pues no va a llegar suficiente sangre por lo mismo de que los niveles de glucosa van a estar muy elevados y a su vez van a condicionar a esa enfermedad vascular periférica. Entonces, continuando ya más de fondo con ello, es importante también conocer y saber que podemos ir previniendo esto, ¿no? Pero ¿cómo saber y cómo funciona y cómo decir, ok, esto condiciona un pie diabético? Lo que mencionábamos en un principio, el mal control metabólico, el tiempo que realmente no llevan un correcto tratamiento,
Y la aceleración de los cambios de que la microvasculatura, la pérdida de la sensibilidad, que van a condicionar a que cualquier lesión que tenga el paciente, pues muchas de las veces incluso no lo llegan a sentir. Algo muy común, que hay pacientes que tienen incluso un clavo en la parte del talón o en la parte de la zona del plantar del pie y pues no lo sienten. ¿Por qué? Porque ya han perdido la sensibilidad. Ya los nervios ya no funcionan. Entonces el paciente va perdiendo eso y eso va a condicionar a muchas lesiones que desafortunadamente pueden llegar a perder el pie o la extremidad en donde pues esté la lesión. A su vez, lo que hablábamos en el bloque anterior, cómo poder prevenir, cómo poder buscar la forma de que concientizar, ¿no? Para que no pase esto, desde el correcto de una buena higiene en los pies, o sea, el que el paciente llegue, se cheque los pies, muchas de las veces ni nos revisamos los pies, o incluso en consulta como médicos, a veces no revisamos los pies, tenemos que revisar pues los reflejos, si hay pulsos, si la extremidad está fría o no. Entonces son partes muy importantes que nosotros podemos ir viendo y podemos ir encontrando. Ajá. Acá hay un punto importante antes que veamos la clasificación. Revisarse los pies, limpiarse bien en medio de los dedos, porque principalmente el diabético produce mucho hongo en los pies. La onicomicosis. Y eso va ocasionando que se vaya lacerando, se vaya agrietando y puede morirse el tejido con el problema de la microcirculación y no lo sienten hasta que ven, sobre todo el dedo gordito, el primer ortejo, cuando ya tiene el hoyo y lo están curando con telaraña, con tabaco, o porque la comadre le dijo ponle lo más frecuente es la pomada de la vaquita, ¿cómo se llama? Mamitol, que se utiliza en el ganado, porque eso lo cura todo, ¿no? Sí. Bueno, veamos la clasificación. Muy bien. Esa es una de las clasificaciones que podemos usar, que realmente existen muchas, pero esa es como dentro de las más comunes. Se divide en 5 grados, desde el grado 0 hasta el grado 5. Entonces, realmente cada una de estas vamos a ir viendo si hay lesiones o no, qué tipo de lesiones, si hay úlceras, si están profundas, si hay ahora sí que datos de isquemia, si las isquemias ahora sí abarcan la mayor cantidad de las zonas en las cuales pues podemos ir viendo. Y hay otra también que puede llegar a lo que es hasta el nivel del hueso, que ya se le conoce como una osteomelitis, que realmente ya compromete un tejido óseo y a su vez pues sí es un poquito más complejo el poder tratarlo. Y ya por último en la etapa 5 pues ya existe una gangrena extrema que pues ya corremos riesgo incluso de perder la extremidad o pues ya no haber manera de poder salvarla. Ahí es donde entra ya la parte del médico que se dedica a pie diabético exclusivamente, que es multifactorial junto hasta con el cirujano plástico. Sí, en ese Son caso, las úlceras que nunca cicatrizan y que va aumentando, pero sobre todo porque el paciente no acude a su médico, él mismo lo está curando ahí en la casa. Sí, lo que mencionamos en principio, realmente no hay esa concientización de nosotros de la consulta, de decir, ok, voy a revisar a mi paciente correctamente desde sus pies, ver lo que mencionábamos, los reflejos, de ver si hay sensibilidad, de ver si hay pulsos, si el piecito está frío, porque cuando ya está la extremidad fría, muchas de las veces, aunque no haya lesión, pero ya quiere decir que hay una alteración en la vasculatura en este caso y de los nervios de igual forma. El mismo paciente te va a decir, ¿sabe qué, doctor, doctora? Tengo entumecimiento, me agarra calambres, camino muy poquito y ya siento que me hormiguean los pies. Entonces, todo eso es muy importante. Toques eléctricos. Claro, y eso es muy importante porque muchas de las veces el paciente no tiene la lesión y podemos nosotros llegar a prevenir esa parte, decir, ok, muy bien, hay que ver cómo maneja sus niveles de glucosa, porque todos esos signos y síntomas que el paciente te refiere es por los niveles altos de glucosa que existen en él. Hay ese punto importantísimo. Tengo los pies fríos, doctor, y por más que lo acerco al anafre no se calientan. Sí se calientan, pero no lo siente por ya la lesión que existe en los nervios, ¿no? Sí, no, y el pie frío es porque realmente pues no llega la suficiente irrigación.
por lo mismo, o sea, es demasiado los niveles de glucosa. Hasta se lo puede quemar y no lo siente. Sí, incluso sí, eso es muy cierto. El paciente llega a perder tanta la sensibilidad que con algo también muy extremo, como el cortarse, pues no lo puede llegar a sentir, o el quemar, no lo llegan a sentir. O cuando vas al mar y andas en la estás playa descalzo y todo el mundo va brincando como chapulín y tú vas tranquila caminando en el calor de la arena. De la arena, y llegas a tener lesiones muy, muy, muy extremas que pues el mismo paciente a veces no se da cuenta hasta que pues ya se vuelve a sentar y dices, órale, ya me duele, ¿no? ¿Y ahora Porque qué ya me pasó? ¿Por qué me salió esa gran ampollota, ¿no? Y ahora es el problema de cómo cicatriza eso, porque realmente ya no es tanto de qué voy a usar, de hibridación, si voy a hacer curación, si le voy a poner un apósito, si le voy a poner una crema. O sea, ya no es eso, es llegar y saber, ok, empezamos desde la causa del problema. Niveles de glucosa, ¿tiene un correcto tratamiento? ¿Cuánto es su nivel de glucosa que maneja en ayunas, después de la comida? Porque son diferentes, o sea, realmente es muy diferente. ¿Qué quiere decir? Si en ayunas, no sé, maneja 200, tome su medicamento y disminuye, pero ya empezó a comer y después de las 2 horas de la comida volvió a aumentar el doble. Entonces hay que ver, ok, entonces el tratamiento no le está funcionando. Entonces todo eso es muy importante que el paciente también sepa, porque a veces sí llevan el tratamiento, pero no es como que el correcto tratamiento, porque a veces no encontramos como que el resultado que nos gustaría tener, que las cifras estén pues debajo de los 130 en un paciente con diabetes, incluso después del desayuno o de la comida. O cuando le dices, ¿sabe qué? Su tratamiento no funciona, vamos a agregarle insulina. ¿Está usted loca, doctora? Porque me voy a quedar ciego. Porque así te contestan. Sí. ¿No? Bueno, pero sigamos con el pie, vamos a ver las demás indicaciones. Ok, aquí en esta tablita podemos encontrar realmente ciertas características que nos pueden ir condicionando, podemos ir identificando en el pie. Por ejemplo, hablar de una neuropatía que es principalmente la pérdida de la sensibilidad, o sea, el paciente no siente, no le duele, tiene numerosos como el callo, ¿no? Que menciona, ay, es que tengo callos, doctora, porque no me pongo el pie agrietado, ¿no? Y que no me pongo crema o así, es que no es por eso, es por los niveles altos de glucosa, que no hay suficiente colágeno, entonces lo que hace es pues agrietarse realmente. Y ya entrando como de entrada a una herida, pues vamos a ver una herida rosácea, que puede haber inclusive dentro del callo o incluso profunda, puede estar con el pulso, puede estar realmente caliente la extremidad, o la piel está muy seca. Y está por otra parte la herida isquémica, que en este caso el paciente va a referir demasiado dolor, va a haber necrosis, se va a encontrar realmente la herida pues básicamente negra, pálida, y no va a haber pulsos, el pie va a estar completamente frío porque no llega la suficiente irrigación a ese pie, a esa herida. Entonces hay un retraso en la cicatrización y a su vez en la circulación. Y está la otra condición en las cuales pues mezclamos las dos, la neuroisquémica, ¿no? Que hay un grado de pérdida sensorial, pero a su vez también puede haber esa parte del pie donde está necrótico o no está frío, no hay pulsos y riesgos de infección. Entonces aquí también es muy importante que el paciente pueda tener el cuidado de no exponer tanto para pues no condicionar a una infección más elevada de lo que pueda haber y realmente sea peor, ¿no? Y ya no salvar la extremidad a pesar de que se pudiese hacer algo más ahí. Ajá. Estoy viendo la lámina y me viene preocupando la úlcera cuando ya hay pérdida de la piel. Sí. Porque viene, ahora sí como decimos, viene recuperándose el tejido, pero la piel, ¿qué hacemos con la piel? En este caso, aquí, bueno, realmente ya ve que lo muy común que te comenta el paciente, voy a llamar carne, ¿no? Ajá. Hay que llamar carne. Pero realmente la misma diabetes hay pérdida del músculo. Entonces, parte de la cicatrización también es esa, ¿no? De que empieces a ir generando parte del tejido de granulación, de que realmente vaya saliendo y flotando la piel, cuesta cerrar. O sea, pero cuando es por ya lo mejoró mismo. todo, ¿no? Así es, que ya no ahí hay ya infección. podemos, inclusive se podrían usar tipos de apósitos
pero volvemos a lo mismo. O sea, aunque yo lo use, si no tiene un correcto tratamiento, pues ese pie no va a cerrar, por más lo que le ponga o lo que le quiera usted agregar. A ver. Realmente. A ver, mira, y te mandan saludos. Ah. Léelos. Dice Noé Gómez Encino, los felicito por el programa como Televisa y agradecemos la valiosa información que nos comparte. Muchas gracias, Noé. Y Sombra Hansel es excelentes médicos. Saludos, doctora Wendy, doctor Humberto. Gracias por la información. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí pendientes. Y Adri dice, buenas tardes, saludos doctor Humberto, excelente médico y muy buen tema. Siempre es necesario actualizarnos en situaciones que vemos diariamente y creemos básicos, pero que son de suma importancia. Así es, eso es muy importante realmente, y qué padre que las personas puedan estar interactuando con nosotros ahora. Ese es y poder importantísimo. saber que realmente les importa, ¿no? Exactamente. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Muy bien, continuando con el tema, soy la doctora Wendy Palacios y el tema de hoy es sobre pie diabético. Como bien mencionábamos en el bloque anterior, nos comentaba el doctor Humberto qué pasa con la piel, en este caso con los pacientes que ya van en el proceso de cicatrización de la herida. Entonces le mencionaba al doctor, realmente aquí es cuidado, ahora sí que el proceso, la fase que vamos a hablar así, del pie, en este caso del paciente, es dentro de los apósitos, los cuidados, el usar algún tipo de limpieza, porque realmente ahí es mucho la limpieza, pero también hacer como el hincapié en el que la herida, entre menos la toques, es mejor. Porque muchas de las veces nos vamos con que hay que hacerla sangrar y hay que hacerla que casi... Hay que lavarla hasta que sangre. lavarla hasta que sangre. Pero no, la herida en un pie diabético, entre menos la toquemos, es mejor. Porque las condiciones realmente no es tanto en la herida. Volvemos a lo mismo, es desde la raíz. El problema de la enfermedad es la diabetes y la herida es una complicación de la diabetes. Entonces, esa es la parte que me gustaría que a las personas que nos están viendo que pudieran tener eso muy en cuenta. O sea, en sí no es la herida, es la diabetes, la causa de que esté la herida en un paciente con diabetes. Entonces, esa es la parte más importante que yo podría recalcarle aquí en el tema, de que el paciente debe de ver que si empieza a comer bien, empieza a tener una buena alimentación, un buen apego a su tratamiento, pues también puede llegar a tener una mejor cicatrización en la herida. Pero realmente, le digo, hay que ver la causa o la raíz del problema. ¿Utilizamos medicamentos para la circulación? Sí, por supuesto, o inclusive también las cirugías que son las angioplastías, que son las que para poder destapar básicamente las arterias y puede llegar a suficiente irrigación. Pero, por ejemplo, una de ellas es como el clopidogrel, que son medicamentos que podemos usar para los pacientes y que tengan una mejor circulación. Pero sí, o sea, es como un tratamiento en conjunto, porque ya vas tratando de acuerdo a las complicaciones de tu mismo paciente. Si tiene algún problema renal, si tiene algún problema en la vista, si realmente es por los mismos niveles altos de glucosa que hay. Pero, o sea, sí podemos usar y ya se vuelve un paciente también que es ¿cómo le llamamos? Paciente farmacia, porque tenemos muchísimos medicamentos, aparte de su diabetes, que le vamos suegra, dando. La vecina, la nuera, el yerno, todo el mundo quiere cooperar, ¿no? Para que se cure ese pie. Sí, realmente, pues sí, es encontrar realmente hacer entender cuál es la causa del problema. Creo que esa es la parte más importante, hacerle entender a nuestro paciente y explicarle sobre todo, porque ellos llegan con dudas, con preguntas, y al menos en lo personal es bueno que el paciente entienda lo que pasa en su cuerpo. El decir, oiga, ¿sabe qué? La diabetes su herida no es por la lesión que tuvo, su herida es porque usted tiene los niveles altos de glucosa, porque no tiene un buen apego al tratamiento, o hay que cambiarle su tratamiento porque su tratamiento no le está funcionando. Entonces tenemos que disminuir sus niveles de azúcar en sangre. ¿Para qué? Para que pueda llegar, ahora sí que ir disminuyendo las complicaciones que nos puedan llegar a dar. Pero sí, esa es la parte importante, ¿no? Comúnmente es la lesión en el primer ortejo o en el dedo gordo, ¿no? O en la zona plantar. En la zona plantar.
Y oiga, doctor, yo no sano. Y oiga, doctor, yo no sano. ¿Y usted camina mucho? Sí, dice, ando en la cocina, voy a la lavadora, estoy preparando mis alimentos. Pero no lo deja usted en descansar el pie, le digo. Tienes que dejar descansar el pie para que mejore. Claro, en este caso, pues ya hablando de que ya existe una herida en el paciente, es muy importante el reposo, realmente. El reposo, una correcta limpieza. Y muchas de las ocasiones hay pacientes que tienes que enseñarles al familiar cómo hacer la correcta limpieza, porque muchas de las veces nos vamos con que no podemos ir ahora sí que cada tercer día o cada cuarto día al consultorio por cuestiones económicas o porque vivimos lejos o cualquiera de las situaciones que se le pueda presentar al paciente. Pero también hay que enseñarle al familiar cómo va a curar ese pie, porque también, imagínense, si no le explicamos, puede ser peor, puede infectar la herida o pueden tener otras complicaciones, pero en este caso sí es importante también ver la persona quien cuida al paciente con diabetes, también esa es la parte importante. Eso sí es muy bueno. Comúnmente ya está la herida, ya está la lesión, ya está la úlcera, agarran y lo rellenan de pasta al azar y ya queda tapado el agujero con tanta crema o pomada. ¿Qué les pudiéramos decir en esa situación al familiar o al mismo paciente? No, es que, bueno, le digo, aquí va a depender el tipo de herida que tenga. Lo que mencionábamos, si es ahora sí neuropática, si es isquémica o neuroisquémica. Entonces depende mucho el tipo de herida que tenga. Hay heridas que realmente con una correcta debridación, retirar pues todo material que está, en este caso de fibrina o lo que guste que esté en la herida, o por ejemplo que haya pus, secreciones, pues hay que hacer una correcta limpieza y ya hay diferentes tipos de apósitos que se podrían usar. Pero realmente lo importante es pues no ponerle ahora sí de lleno alguna pasta o algún medicamento o lo que guste. Muchas de las veces llegan pacientes que les ponen la penicilina, el polvito, ¿no? Sí. Y oiga, es que le puse penicilina por la infección. Y realmente pues no le está haciendo nada porque la penicilina, o sea, no es la función, ¿no? O sea, no le está funcionando en nada y podemos llegar a infectar incluso esa herida. Pero lo ideal es una correcta valoración, ahora sí que con el médico que le tenga más confianza y ya el médico quien valore, pues poder decir, ¿sabe qué? Pues derivamos, ¿no? A lo que mencionaba en un principio, quien se dedica directamente al pie diabético, al manejo de heridas, pero sí es importante pues no meterle o no ponerle nada más a la herida en sí, porque en lugar de hacerle un bien, podemos condicionar a algo más grave o incluso llegar a perder la extremidad por no tener un correcto tratamiento. O que le vayan apuntando los dedos poco a poco, sí, que vaya aumentando el problema de la inflamación de la circulación, porque nosotros curamos la gente. Y si tiene un hoyo acá, ahí lo voy a curar, pero no se ponen a pensar que todo el problema ya avanzó. También eso es importantísimo. Entonces, como ya tenemos que irnos, le vamos a solicitar a la doctora Wendy que nos haga un pequeño resumen en un minuto del problema del pie diabético, que es una de las complicaciones, y sus medidas preventivas para que no se nos presente a nosotros los diabéticos. Correcto, doctor. Como mencionábamos, es muy importante para el paciente tener los niveles de glucosa ahora sí que en estándares normales. Una correcta alimentación, hacer ejercicio y también a su vez llevar como que el apego al tratamiento. Esa es una de las principales, digamos, situaciones que tenemos que exponerles a nuestros pacientes. Ahora bien, también cuando se presenta una herida es muy importante poder llevar un correcto chequeo con nuestros médicos, porque muchas de las veces en lugar de que dejemos la herida como algo pasajero, ¿no? Y a largo plazo pues nos pueda condicionar a ese pie que en poco, corto o largo tiempo pueda llegar a perder la extremidad. Entonces, ahora sí que lo mayor importante es la alimentación, el correcto apego al tratamiento, el que realmente tenga sus citas en consulta y sobre todo el chequeo correcto de sus pies.
O sea, no tener como que ese hábito de asearnos bien los pies, de tener una correcta limpieza, vaya. Porque también ahí eso el paciente como que lo deja pasar. No tenemos como que ese hábito de decir, ok, hoy, no sé, me voy a sobar mis pies porque hoy trabajé mucho, ¿no? Pero y existen otras múltiples causas de que haya pues hongos en los pies, como bien mencionábamos, que es el famoso pie de atleta, la onicomicosis o alguna lesión pequeñita que esté dando lata ahí, que si no la identificamos, a largo plazo se puede ir agrandando hasta condicionarnos a una úlcera que pues probablemente cueste mucho la cicatrización, pero también nos puede condicionar a una amputación a largo plazo. Bueno, pues el tema es importantísimo, pero tenemos de dónde cortar tanto que ya no nos está dando tiempo. Le recordamos que usted, sobre todo usted, que es el diabético, la persona que está afectada por ese problema, que también se complica más con el colesterol y el triglicérido alto, que nos ocasiona que se tapen las venas o la circulación disminuya y ocasione que haya daño y no le llegue oxígeno al tejido y nos va provocando el famoso pie diabético. Ingiera también sus vitaminas, sobre todo el complejo B, que es importantísimo. Vitamina C. Para vitamina que, y aquí me estoy acordando y nos vamos a ir así rápido, es recomendable que le pongan talco a los pies, claro que sin lesiones, ¿verdad? O la famosa maicena que se acostumbra a poner. Pues en este caso podríamos usar, no sé, el hábito de la limpieza, el usar talco en el caso de los zapatos para disminuir. Hay un tipo de aerosol también que son, que tienen beneficios también antifúngicos que nos pueden ayudar a largo plazo al paciente. Entonces sí podríamos usarlo como una medida preventiva. Siempre y cuando no haya una lesión. Siempre y cuando no haya ningún tipo de lesión. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias a usted, doctor. El programa es suyo y esperamos volverla a ver acá con otro tema importantísimo. Gracias, doctor. Para que la gente tenga conocimiento y así explicado de manera sencilla para que todos nos entendamos, porque a veces hasta nosotros mismos no conocemos ciertas palabras técnicas médicas, ¿verdad? Agradecemos la presencia de la doctora en su programa y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted es el que debe de hacer conciencia de todos los padecimientos que pueda adquirir a través del tiempo, que con una manera muy sencilla nosotros podemos solucionar muchas, que se llama medicina preventiva. Dentro de la medicina preventiva está 1, alejarnos de todas las adicciones, 2, una buena alimentación y 3, el hábito de hacer el ejercicio. Muchísimas gracias, doctora. Le damos un pequeño reconocimiento por estar con nosotros y muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, pero a las 7 de la noche, Chiapas al cierre, con nuestra queridísima licenciada Carla Nazar. No se lo pierda. La palabra y la reflexión del día de hoy, hablando precisamente de los pies. Recuerda que estamos de paso y dejemos huellas bonitas. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Gracias.